Bien, buenos días. Nunca mejor dicho, hace un día fantàstic, soleado, fa temps que desde donde yo vengo y vivo, que es en la Costa Brava, en Ságaro particularmente, no brillaba tanto el sol. Llevamos bastante tiempo, días, lloviendo, con días oscuros, días tristes para mí, porque la verdad es que soy muy sol dependiente, casi como si fuera egipcio, y eso me dificulta bastante el día a día. Por otro lado, mi día a día, dado que soy pensionista, aunque no jubilado, y profesor emérito de una universidad, mi día a día, una parte importante de mi día a día transcurre en el mar, porque desde hace unos años procuro nadar cada día en el mar sin traje de neopreno. Invierno y verano. Y estos tiempos, meses de febrero y marzo, son justamente los meses peores, en los que el agua en Sagaró, en la pequeña playa de Sagaró, en un rincón de esa playa que mirando al mar está a la izquierda y que se llama además el racó en catalán, o sea, el rincón en castellano, la temperatura del agua está a 12 grados. 12 grados no suele bajar. Menos de 12 no suele bajar. A 11 en alguna ocasión. Claro, estos días no soleados, estos días lluviosos, grises, no te facilitan el hecho de ir a nadar cada día sin neopreno, porque el tiempo en el que puedes nadar actualmente sin entrar en una hipotermia grave, pues estaríamos alrededor de los 30, 40 minutos. Pero ese no es el problema, la temperatura del agua. El problema para el nadador de aguas abiertas y sin neopreno está en las medusas, porque hay unas medusas que son las pelagias, que son las que pican. Y esas pelagias que pican, si no las ves, pues te pican más. La verdad es que me han picado siempre y en muchísimas ocasiones me han picado casi cada vez que hay medusas, porque suelo sortearlas, derivarlas y procurar seguir nadando. Bien entendido que el mar es suyo y yo soy el intruso, ¿no? Por eso que digo buenos días, porque hace un día fantástico. Ayer hacía un día menos fantástico. Llegó a la playa porque mi mujer me mostró una foto de alguien que había hecho la foto en la arena de la playa del Rincón, del Racó, y habían peces muertos, hasta algo que jamás había visto, que era un pollo. O sí, un pollo en el mar y en la arena. Digo, bueno, me encuentro el pollo nadando y me da algo, pero algo supino, ¿no? Por lo tanto, esos son mis buenos días y mis buenos días relacionados con los tiempos, ¿no? He hecho referencia al tiempo y al sol y al mar. Pero de hecho de lo que quería hablar no es tanto del tiempo en sí mismo como el tiempo meteorológico, sino de la forma en la que vivimos el tiempo, creo, o por lo menos desde mi perspectiva, desde mi ventana, esta ventana que me han dado la oportunidad de compartir con quien quiera y tenga bien escucharme, puede que además me crea, pero eso ya entrará en su dominio, ¿no? Me da la posibilidad de hablar del tiempo. Creo que toda la población mundial busca el tiempo. Y no hace muchos días que estaba reflexionando, ¿dónde estaba? Creo que en alguna actividad física seguro. Sí que debería estar en alguna actividad. Creo que estaba peleándome con la elíptica. Y bastante. Y me di cuenta de que lo más importante en este concepto de tiempo es hoy. Ya sé que el carpe diem, ya sé todo lo dicho del aquí y el ahora, pero a lo que quiero venir a referirme es a esa vivencia clara de lo que más importante hay es hoy. Hoy y ahora, y aquí.
pero con naturalidad, sin querer buscarle en ese aquí, ahora y hoy ese objetivo, sino simplemente estar aquí y ahora. No es tanto el ser como el hecho de el estar. La cuestión de por qué el tiempo. Porque ya señalo que todos los humanos creo que buscamos el tiempo en todas las poblaciones y en todas las situaciones. Desde las más graves como las que se están viviendo en todas partes del mundo, desafortunadamente por la agresión de los unos contra los otros, me recuerda eso de los unos contra los otros. ¿Qué les quitan los unos a los otros? El tiempo. ¿El tiempo de qué? De vivir. Me resulta curioso porque son los unos con los otros en numerosas ocasiones en esas partes del mundo de un mal vivir, como en Birmania en este momento, pero no son los unos, son la propia meteorología. En el caso de Palestina y de Israel son los unos con los otros. Les quitan ese tiempo de vivir, ese tiempo de disfrutar. Me hace reflexionar en este momento que no tenemos tres hemisferios cerebrales, sino tenemos dos hemisferios cerebrales. Y no piensan lo mismo. Es decir, no trabajan ni en el mismo sentido ni con las mismas coordenadas. Y además sabemos hoy día que los dos hemisferios cerebrales están en litigio. Es decir, no están de acuerdo para nada. Y entonces, cuando hablamos, ¿qué es lo que expresamos? Un acuerdo. Es un acuerdo entre los dos hemisferios. Eso es lo que expresamos. Porque llega a un pacto, un hemisferio con el otro, y ese pacto es el que formalizamos con palabras y básicamente no con palabras. Y esa es otra cuestión vinculada al tiempo, como ahora compartiré con todos vosotros. ¿Por qué? Porque esa palabra es solamente como expresión de ese pacto de los dos hemisferios que toda la población mundial tiene, humana me refiero, y los mamíferos por defecto también. Muy bien, es una parte muy pequeña de la comunicación entre los humanos. Los humanos no se comunican verbalmente, fundamentalmente. El 75, 80, incluso 85% de la comunicación entre humanos es por movimiento. Son lo que se denominan los lenguajes no verbales. Incluso cuando el sujeto, el individuo y por ende la persona como más global habla, en su lenguaje semántico están introducidos los aspectos no verbales, por ejemplo los tonos. Los tonos que utiliza, curiosamente, el tono no depende, el tono de nuestro lenguaje del hemisferio izquierdo, que es el emisor, sino depende del hemisferio derecho. Y por lo tanto eso sería una parte importante de la comunicación entre los humanos, que es el lenguaje verbal. Pero la más importante es el no verbal, es el no explícito, el no dicho de esos tiempos en los que los humanos se comunican. Muy bien, si es el 80-85% y es no verbal, entonces ¿qué es lo que es? Pues básicamente movimiento. El humano no es palabra, es movimiento. En sus movimientos, si uno aprende a observar y quiere observar a una población humana, a una comunidad humana, lo que va a observar es cómo se mueve. En cualquier parte del mundo se siente en el hecho de sentarse en una silla y observe y pierda, si es que pierde, dedique una parte de su tiempo a observar a los demás. Pero no observar desde una perspectiva de aquello que cree que ve, porque ese sentarse a observar va a venir determinado porque aquello que va a ver es estrictamente lo que él quiere ver. Y mientras está observando debería de formularse qué es lo que va más allá de lo que él quiere ver. Y no es nada complejo, es simplemente estar observando a los demás sin penalizarlos, sin juzgarlos, sin evaluarlos, simplemente observarlos. Y a la vez que observa a los demás,
que por supuesto aquello que observo son movimientos, porque se supone que uno sentado en una silla en cualquier calle, hoy estoy en Barcelona, en cualquier calle de Barcelona, bien transitada, cerca estoy de la Ronda San Antonio, se sienta con una silla, lo cierto es que todas las personas que van a pasar a su alrededor no las conoce. Sin embargo, las puede observar. ¿Cómo es posible, además de que observándolas, pueda sacar conclusiones de cómo son o pensamientos de cómo son esas personas si no las conoce? No ha hablado con ellas, para nada. Entonces, por el movimiento, por su movimiento puede determinar, sea bien de frente, sea bien de espaldas. Hace muchos años con mi mujer le dije, mira, Inma, si quieres ver bien, mira a las personas de espalda. Y me dijo, perdona, Joan, ¿qué estás diciendo? No t'entenc. ¿Qué me estás diciendo? Digo, muy simple. Tú te vas al buró, al check-in de tu oficina. De hecho, es el buró de donde trabaja. Y si estás, o en cualquier sitio, y estás hablando con alguien y tú quisieras que ese alguien saber qué piensa de ti, eso es muy simple. Tú sigues tu conversación y te das la vuelta y te vas. Y en ese momento piensas qué es lo que te gustaría que esa otra persona hubiera pensado de ti. Algo que es común a toda la especie humana, todo el género humano. Entonces, te giras, das 2 pasos, te giras. ¡Ay, por cierto, me dejé de decirte! Y en su mirada verás escrito claramente qué es lo que piensa de ti. Y eso es lo que procuramos los humanos evitar. A título de ejemplo, en el caso del mundo, bien se crea o no se crea, del psicoanálisis, de ese abordaje, de ese estar con las personas con una técnica particular, uno de los fundamentos de la intervención o de la comunicación en la atención psicoanalítica, el profesional está a la espalda del que está confesando, está hablando de aquello que quiere consultar o de aquello que le aflige, pero está de espalda, no está cara a cara. Sin embargo, en la mayor parte de los lenguajes humanos, de las personas que se comunican, es cara a cara, en vivo y en directo. Y hoy que vivimos ese tiempo de la virtualidad, ¿qué es lo que sucede? Nos vemos en las pantallas. Es verdad, nos vemos en las pantallas, pero no nos observamos. Las pantallas son planas. La visión humana también es plana. Es cierto, la visión humana es plana, es bidimensional. La tercera dimensión la compone el cerebro humano. La profundidad de campo en nuestra visión la compone el humano. Pero la visión virtual en las reuniones virtuales es defectuosa en cuanto a que el contenido no verbal del movimiento, aunque lo vea, no lo puede sentir y además no lo puede percibir, con lo cual las reuniones virtuales son muy técnicas, pero en muchas ocasiones o en las ocasiones que sea, rinden poco, dan poco servicio. Sí, también es cierto que las reuniones presenciales pues cada vez serán, ya son, te dan oportunidad de mantener más reuniones en todos los trabajos de este mundo, pero las presenciales son las determinantes. ¿Pero por qué son determinantes? Por el cara a cara. ¿Por qué son determinantes? Porque los lenguajes no verbales están presentes en los movimientos, aunque estén bien estudiados, aunque estén bien entrenados en cuanto a cómo se debe de mover aquella persona que está hablando. En definitiva, estamos hablando de la relación entre los tiempos y el movimiento. ¿Por qué el humano es movimiento? Básicamente porque el humano está diseñado, el humano ha llegado a un punto de diseño en el cual está diseñado básicamente para sobrevivir. Y solo puede sobrevivir si es en comunidad. Entonces no está diseñado para vivir aislado, está diseñado para vivir en comunidad.
Eso explica el hecho de por el cual cuando se penaliza a una persona por un acto que la ley determinaría como delictivo, le impondría una sentencia y una pena a cumplir, lo que se determina en lenguaje jurídico y en lenguaje social culpable. Pero la culpa es una figura jurídica, no es una figura social. La figura social es el símbolo o el simbolismo social es la responsabilidad. La culpa es jurídica, pero ¿por qué nos vamos a los términos jurídicos o sociales? Porque básicamente cuando te sentencian y te culpabilizan de un hecho, ¿qué es lo que hacen? Aislarte en una institución denominada penitenciaria, en donde el encausado y además sentenciado y determinado como interno, no como preso, sino como interno. Tengo que aclarar que he trabajado muchísimos años en la prisión como voluntario. ¿Y qué es lo que tiene la prisión? No es tanto el hecho de que no puedan estar con sus familias o en sus entornos, sino es en gran parte que el individuo o individua está aislado. Y si está aislado no puede comunicarse. Es más, cuando van a entrevistarse con sus familiares, letrados, van a comunicar. En lenguaje penitenciario, la comunicación de los internos, cuando hablan con sus familiares, eso se llama comunicar. Por lo tanto, el aislamiento es lo peor que se le puede dar a un humano. O lo que un humano puede escoger como más estricto, como podrían ser los ermitaños. Por ejemplo, en Montserrat, año del milenario, hay diversos monjes, no sé cuántos ahora, pero más de uno sí, que viven como ermitaños, no viven con el resto de la comunidad benedictina de Montserrat, sino que viven en la montaña aislados. Eso no es un acto de libre elección en la cual el sujeto decide hacer de sí mismo su mundo, en este caso de un monje benedictino, por entrega a la creencia en Dios. Insisto pues en la relación que hay entre tiempo y movimiento. Establezco también y digo en lo que creo que el humano es movimiento y no palabra, aunque los humanos nos enfadamos los unos con los otros por lo que nos decimos. Pero lo más cierto es que de hecho es nuestros movimientos lo que nos delata. Nos delata. Y evidentemente cuando uno confía, que ahora ya puedo hablar de confianza desde el punto de vista neurobiológico, confianza es aquello que tú esperas de otro. He estado muchísimos años no admitiendo el hecho que en el lenguaje neurológico, cuando expongo una cuestión desde el punto de vista neurológico, hablar de lenguaje, perdón, de confianza, porque una neurona no transmite la señal por confianza, la transmite por interés. ¿Por interés de qué? Para sobrevivir. El diseño del humano es fundamentalmente, se diga lo que se diga, tiene una pauta establecida y es sobrevivir. Y paralelamente, que no secundariamente, reproducirse. Porque si no, no hay comunidad. Por lo tanto, tiene que sobrevivir el individuo y tiene que sobrevivir la comunidad. La relación, por lo tanto, del individuo con su entorno, no solamente el físico, del lugar físico, geológico o geográfico de donde viva, sino con la comunidad de humanos que allí asientan. Es más, los humanos se reconocen a sí mismos como formando parte de la misma especie. Muy bien. Los peces nunca se han preguntado si el tiburón forma parte de la comunidad de tiburones, porque lo que diferencia a los mamíferos superiores y sobre todo a la especie humana, al sapiens sapiens, es la autoconsciencia del yo, el saber que yo soy un humano. En poblaciones discapacitadas conocemos intelectuales, conocemos, por ejemplo, en el mundo del síndrome de Down, es una estupidez, por no decir una imbecilidad, preguntarle a una persona afectada del síndrome de Down
si sabe que tiene un síndrome de Down. Le va a responder, trabajado con síndromes de Down, le va a responder que no entiende la pregunta. No la entiende. ¿Qué le está usted preguntando? Porque de hecho le está preguntando la diferencia que hay entre la persona afectada del síndrome de Down y el que no es afectado por la síndrome de Down. Está categorizando y dividiendo a ese muchacho o muchacha o quien fuere que le pregunte sobre un síndrome de Down y la está colocando en una caja distinta. Por eso el Down le responde con toda naturalidad, y lo he presenciado, no sé lo que usted me está preguntando, no lo entiendo porque él no puede sentirse distinto ni se siente distinto al resto de la población humana. Eso por distinguir qué es la supervivencia, el vivir en grupo y vivir con el grupo, el hecho de aislarlo. El vivir con el grupo no es estático, porque si tiene que sobrevivir tiene que alimentarse y no van a venir a traerle el alimento con globo en las cavernas del Neolítico, sino que tenía que salir y ir a buscar el alimento. ¿Para qué? Para sobrevivir. Pero él solo, no, la comunidad. Por lo tanto, el movimiento ha estado presente siempre. Si nos remontamos a las series biológicas de las distintas especies, llegaríamos a, para mí, la especie determinante o el punto determinante, que son los gusanos. Existe un gusano conocido que se llama C. elegans, que tiene 365 neuronas bien evolucionadas, comunicadas entre sí, y un tubo digestivo y nada más. Dicho esto, creo que se entiende que lo que estoy diciendo es que somos unos gusanos con un tubo digestivo. El resto es más de lo mismo. Es poco conocido el hecho de que el aparato respiratorio deriva del tubo digestivo. Es poco conocido que el hígado deriva en parte del tubo digestivo. Y por lo tanto todo el aparato reproductor no tiene nada que ver ni se ubica en la embriología humana y por ende animal, está apartado y es común a muchísimas especies. La parte reproductiva es común, no la parte orgánica en la que estarían colocados en tórax y abdomen, no en esas partes. Por lo tanto, somos y una cosita más, un hecho más que quisiera manifestar en este momento y compartir, es el hecho de que hablando de esta embriología, de este desarrollo de la especie humana, el sistema nervioso, es decir, las neuronas, entendidas como sistema, porque no son un aparato, son un sistema. La distintez entre un aparato y un sistema radica en el hecho de que un aparato tú puedes quitar una parte y el aparato funciona igual. En un sistema tú no puedes quitar una parte porque el sistema no es el mismo. Cambia sus dinámicas y por lo tanto no es el mismo. Una familia es un sistema, no es un aparato, es un sistema. El sistema nervioso, es decir, las neuronas, derivan de la piel embrionaria. Eso es lo que señala en esa comunidad de los humanos, en ese movimiento que tienen, en esas palabras en las que se expresan o no. Lo que es cierto es que viven a través de su piel, porque la neurona se originó, se dice que la mínimamente bien estructurada tiene unos 500 millones de años de antigüedad. Por lo tanto, hace 500 millones de años que tienen relaciones las neuronas de nuestra superficie cutánea, las células de la superficie cutánea con las neuronas. Hace poco, hace una semana leía un trabajo que se ha publicado en el que se ha detectado que las células epidérmicas transmiten señales neurales. Señales eléctricas se ha detectado con técnicas muy finas de microvoltaje con láser. Eso es romper las vestiduras de la ciencia, porque eso es inadmisible. ¿Cómo es posible que una célula epidérmica transmita señales eléctricas? Eso solo lo pueden hacer las neuronas. ¿O no? ¿O no? Entraríamos en otro debate de cómo se transmiten las señales. Pero ¿por qué comparto las señales? Porque tiempo y movimiento, ese movimiento que nos da ese tiempo, ese movimiento se da por el hecho de que se transmiten unas señales
en un organismo vivo que le da ese desplazarse de un lugar al otro para sobrevivir, para alimentarse y un tiempo para disfrutar de eso, el tiempo que esté determinado hasta que no sea parte de alimento de otra especie o hasta que la propia especie se lo cargue, como es el caso de los humanos. Es decir, dé por finalizado su vida, teniendo todo el derecho, según parece, a que un grupo de humanos tiene el derecho derecho y deber de finalizar con las expectativas y el tiempo de vida de otros. En fin, cierto es y muy cierto que nuestra piel, mucho se deberá de hablar en tiempos más que futuros, pero ya se viene hablando desde tiempos pasados, como es el caso de la medicina china, no la medicina científica, que es en la que yo me formé, pero en la medicina china todos los meridianos de acupuntura simplemente son zonas determinadas de la piel humana que desde la antigüedad de 3000 años antes de Cristo ya existían. Es decir, que quizá la medicina, sí, es que ya existían todas las dinastías previas en la cultura china, poco conocida porque conocíamos la cultura europea, bien fuera la egipcia o la romana, pero ya existía la cultura china con la misma antigüedad de 3000 años antes de la muerte de Cristo, ¿no? Por lo tanto, no nos sorprendamos tanto del lenguaje que debe de existir y que desconocemos en este momento entre las células cutáneas y las neuronas. Es más, un interface, un lugar intermedio entre las unas y las otras son las neuronas del tubo digestivo. Porque de hecho el primer sistema nervioso que tenemos, que presentamos, es el tubo digestivo. Las neuronas que existen y conocemos en el tubo digestivo son previas a las neuronas de lo que conocemos hoy como sistema nervioso central. Por lo tanto, de hecho estoy compartiendo que el movimiento no es solo desplazamiento. Entendemos probablemente por moverse que me desplace, pero ¿cómo definiríamos el movimiento en el interior de uno? ¿Qué es ese movimiento que usted quiere o que yo quiero compartir con ese tiempo en el que uno ingiere un alimento? Ese alimento se desplaza, pero no sale disparado de nuestro cuerpo. El movimiento tiene aspectos no lineales, aspectos no de desplazamiento, sino más bien cuánticos, en tiempo no real. Es un tiempo no real. Véase como tiempo y movimiento pueden, y de hecho conviven, pero no los distinguimos como tal porque usamos las palabras, y las palabras son lentas. Son lentas. También quizá justificaría el hecho de la lentitud de la palabra, la expresada verbalmente, porque al decir lentas me da un tiempo y debo de tener un tiempo y consumirá un tiempo para hablar, porque el lenguaje hablado exige tiempo. Y es un tiempo para hablar. Y está determinado. No puedo hablar podría hablar a una velocidad fantástica, con lo cual lo que conseguiría es que no se me entendiera. Lo cual es una estupidez. Y si el humano, desafortunadamente creo que el humano, su grado de estupidez está en progresión, porque está en progresión la individualidad y no la colectividad. Y por lo tanto, es una situación que da mucho que pensar, esa binomio de tiempo-movimiento. Sí que quisiera reflexionar, y quizá con eso finalice, de que no estaría la cuestión tanto en aspirar a trascender y a ser alguien en nuestras vidas, y por eso he hablado en el principio del aquí y el ahora y hoy, porque si todo lo que he compartido es cierto y esas relaciones de tiempo y movimiento son ciertas, lo que está más claro aún es que en la actualidad lo que el humano debería de hacer, de disponerse, es a disfrutar de eso que desconocemos cómo se hace, pero a estar.
Quizá lo podríamos entender como la naturalidad del vivir de cada uno, pero esa naturalidad del vivir de cada uno está en su día a día, no está en otro lugar, y simplemente está. Y ese verbo lo dice todo, estar. Y como hablaba en una conversación anteriormente, querer estar, porque yo quiero estar aquí y hoy. No estoy aquí por casualidad. Habida cuenta que la casualidad no existe. Eso es una barbaridad. Todas las cosas pasan porque tienen que pasar. Pero no por obligaciones quizá del destino, simplemente porque el curso de los hechos es eso, el curso de los hechos. Y dar por casual aquello que desconoces, considero que es una estupidez monumental. En todo caso, expresa, comparte que no lo sabes, pero no digas que es casualidad. Si te encuentras a quien fuere, donde fuere, como nos encontramos el otro día, a una persona que conocíamos perfectamente bien en medio de la calle de una ciudad europea, ¿eso es casualidad o no? ¿O no? Entonces, ¿qué sentido tiene? Digo, no lo sé. Pero instálese usted en el no lo sé. Volvemos otra vez a la unidad de tiempo. Pero ese no lo sé, instálese usted, es un tiempo mental. Es toda una serie de neuronas conectadas, bien sea sinápticamente o bien sea con otros medios de intercomunicación neuronal que probablemente no estén solo en la sinapsis, sino que estén en el espacio extracelular, como hablan en el mundo de la terapia neural, la comunicación interneuronal más allá de la sinapsis, que además, pero eso es personal, creo que es muchísimo más rápida, esa que no conocemos, que la propia sinapsis. La sinapsis es lenta. Y a título de ejemplo, ese tiempo del aquí y el ahora y el vivirlo, porque simplemente no se puede comprender y por eso le llamamos casualidad, debería de aportar que si, mire usted, nos podría decir cuántas neuronas tenemos, pues sí, sí que lo puedo decir, 85.000 millones de neuronas. Pero las neuronas están en una trama, en un ensamblaje que también son células. Es el único sistema y aparato que dispone de células para sustentar, como se decía hasta ahora, ese entramado para que las neuronas se sienten allí y hablen entre ellas, lo cual es una solemne estupidez. Pues muy bien, el entramado son las células de la glía, son 50 veces superiores. Están multiplicadas por cada neurona y 50 células de la glía. Por lo tanto, estamos hablando de un total de 600.000 millones de células que se comunican en unidad y ahí está el problema, de tiempo. ¿De qué tiempo? Si ha transcurrido. Eso se conoce desde la época de los griegos y es el paradigma de Heráclito. ¿En qué agua de qué río me bañé si ya pasó? Por lo tanto, ¿cómo calcular, determinar, comprender en ese tiempo, ese movimiento neuronal de 600.000 millones de células en una unidad de qué que no existe? Por eso Einstein dijo, ni el espacio ni el tiempo existen. Como tal, no, porque son aspectos del movimiento de lo que nos envuelve y de nosotros mismos. Aunque lo formalizamos en una persona y dice, no, yo veo perfectamente, a esa persona es tal cual, Pascual, estoy viendo sus rasgos. No, lo que usted está viendo es el objeto, pero ese objeto es animado, no es inanimado. Y probablemente existan muchas más cuestiones que se están transmitiendo los sujetos entre sí que desconozcamos. Y por esa razón, ese tiempo y ese movimiento, por esa razón, no es tangible. Probablemente por eso la cuestión cuántica se aproxime a esta cuestión. En fin, yo finalizaría diciendo o compartiendo o que quien tuviera bien escucharme, que reflexione sobre su tiempo, sobre su hoy, pero que reflexione simplemente perdiendo el tiempo, dejando pasar el tiempo. Que no se plantee ir aquí, allá o acullá en cualquier día o a ese restaurante o no, simplemente vaya, pero sin ninguna dirección. Es decir,
considero que la mejor forma de vivir ese tiempo y ese movimiento es perder el tiempo y darse cuenta de qué necesidad tiene uno de moverse y hacia dónde. Porque entonces puede determinar si lo lleva a cabo o no, con lo cual se da tiempo para ver qué necesidad tiene de invertir ese tiempo y le da también la oportunidad de vivir que en sus desplazamientos múltiples, sus consumos de tiempo, lo que está haciendo es justamente perder el tiempo. Perderlo, pero no de forma constructiva, sino que no dispone de su propio tiempo. Y llega un momento en su vida que probablemente se arrepienta de no haber vivido más aquel aquí y ahora. Y eso se llama nostalgia. Y la nostalgia es incompatible con el progreso de la vida. Básicamente por el paradigma de Heráclito, porque ya se dio. El bañarse en esa agua de ese río que ya está en el mar, la verdad es que es sumamente estúpido. En fin, considero que la estupidez humana evolucionaría muchísimo mejor si tuviéramos presentes que somos individuos, que estamos diseñados para vivir en colectividad, que en la colectividad y cada individuo tiene los mismos derechos y deberes que sus homólogos, que para que eso sea así, deberían de vivir sus tiempos y sus movimientos deberían de acomodarse, tanto los movimientos tangibles como no, a ese objetivo. Pero eso ya está escrito y eso no se va a dar, porque la propia especie humana no es así. Y eso, por eso tiene dos hemisferios. Eso ya está escrito, se llama Un Mundo Feliz. Y quien lo escribió es Aldous Huxley. Y recomendaría un segundo libro para reflexionar, que es el de un célebre antropólogo. El título del libro es fantástico. El antropólogo es Levi Strauss, mal dicho, porque es Levi Strauss. Y el título del tratado es Tristes Tópicos. Por lo tanto, lo que yo he procurado compartir en el día de hoy con todos ustedes son eso, tristes tópicos de una persona de unas décadas en esta vida que aspira a entenderse a sí mismo a través del tiempo y del movimiento. En fin, muchísimas gracias por haberme escuchado. Y cierro esta ventana.